Nosotros hemos expuesto muchas veces cómo cura el psicoanálisis. Muchas veces hemos expuesto el proceso, los pasos, las fases, los obstáculos que se producen en un tratamiento. Hoy tengo la intención no de responder nuevamente cómo se produce la cura en psicoanálisis, sino por qué el psicoanálisis cura. Siempre que se produce un proceso de cura, ciertos elementos humanos fundamentales son tocados. Por eso responder el por qué cura el psicoanálisis nos lleva a tocar el trasfondo metapsíquico y metafísico de las razones por las cuales una persona se libera de un padecimiento subjetivo. Definición de cura, 2 puntos, y discúlpenme porque esto lo voy a decir en breves palabras y no hay posibilidad de que yo pueda resumir horas de videos o cantidad de páginas escritas en 3 palabritas. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Todo aquel que quiera ir a estudiar el proceso de cómo se produce la cura, les dejo los videos que tenemos al respecto en el canal aquí en la descripción del video. Bueno, ¿qué es una cura? Una cura es que una persona que se encuentra encarcelada y apresada en un determinado tipo de padecimiento psíquico, que por lo tanto es a su vez un padecimiento físico porque importa el carácter emocional en juego. Por eso siempre en el canal nos escuchan hablar de fenómenos psicofísicos, padecimientos psicofísicos, jamás separamos lo psíquico de lo físico. Una persona que se encontraba entrampada o encerrada, acogotada, prisionera, se libera. Hay una liberación. Por consecuencia de esa liberación se produce una amplitud del poder de la persona, del poder personal de la persona, valga la redundancia. Se produce una posibilidad de acceso y apertura al llamado del deseo, que es la dimensión de la trascendencia en un aspecto psíquico primario, si se quiere, y a su vez una vivencia de plenitud vital que antes no había. Eso es una cura. El psicoanálisis cura porque se produce un trabajo al calor de un vínculo humano entre la persona del analista y la persona del analizante. Las dos tienen trabajos distintos y comparten un espacio. El analizante se analiza a sí mismo, por eso no le decimos paciente en psicoanálisis, le decimos analizante. Y el analista presta su ser para ese trabajo. El analista tiene que tener muchísimo trabajo, se tiene que conocer muchísimo y tiene que tener un muy buen análisis. Y mientras más trabajo consigo mismo tenga el analista, mejor analista va a ser. Y mientras menos trabajo tenga el analista consigo mismo, peor analista va a ser. Que tenga trabajo consigo mismo implica que él ha recorrido los niveles de su ser multidimensional. Mientras más los ha recorrido, más conoce sus profundidades, más puede usar su ser como instrumento para la cura del otro. Porque vamos a ver que esa cura el otro la va a producir en el vínculo con él. Freud, el psicólogo, no era psicólogo, el neurólogo, el médico, la persona, en términos psicológicos, más influyente del siglo XX al respecto, con su penetrante intuición, penetró en una verdad humana fundamental. Siempre me van a escuchar decir acá en la transmisión del canal que Freud no descubrió, sino que redescubrió. Efectivamente, claramente no descubrió, no hay ninguna novedad en lo que Freud trae. Hay una novedad contextual, hay una novedad epocal, pero no hay una novedad. Y eso después lo vio Jung. Él es la segunda persona más influyente del siglo XX en términos psicológicos. ¿Cuál fue ese redescubrimiento de Freud? En primer lugar, el inconsciente, desde luego, traer al discurso de la época de que existen dimensiones del propio interior que no conocemos, que desconocemos y que operan en nosotros. Sin embargo, no está ahí, a mi juicio, la penetración más fina de el redescubrimiento de Freud, sino en el concepto de Wiederholungszwang, de compulsión a la repetición, porque Freud descubrió que el aspecto más inconsciente en nosotros no está puesto en el adentro, sino que está puesto en el afuera. Que mientras más inconsciente es algo en nosotros, más está localizado a nivel de la acción que genero que a título de un recuerdo que he querido olvidar. Disculpen los que son nuevos en el canal porque esto ya lo hemos explicado y como les decía al principio no se pueden resumir horas de charlas, de conferencias y de exposiciones en 3 minutos. Pero esa es la... ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo ahora decirlo en palabras más simples. Lo más inconsciente es lo que hacemos de manera automática y ciega, que implican repeticiones,
que nos llevan a construir una realidad que hace que retornen elementos de nuestro pasado. Por lo tanto, a partir de la acción ciega de la repetición, nosotros estamos recreando en nuestro futuro nuestro pasado. Es el punto en el cual nosotros estamos haciendo que nuestro pasado se convierta en futuro. Estamos haciendo que lo que ya vivimos lo volvamos a vivir, siempre con alguna característica diferente, desde luego, porque nunca es el mismo año, porque nunca es el mismo tiempo y el tiempo cambia. Claro que el tiempo cambia. Sin embargo, la repetición justamente niega el aspecto de cambio del tiempo, se desintoniza del aspecto impermanente de las cosas y reubica ciertos elementos que tienen fijeza. Por eso nosotros podemos encontrar conflictos medulares o nucleares en las personas que se van a corresponder con distintos conflictos físicos y energéticos en las personas. Freud penetró en esta verdad tan grande y tan hermosa. Hermosa porque es la verdad que nos permite salir del quilombo. Es la verdad que nos permite curarnos. Pero ¿cómo? El dispositivo de Freud no le falta nada, gente. Es verdad que no penetra tan hondo como un proceso de meditación, como un proceso inscrito en una tradición espiritual iniciática, es cierto. Pero hace una primera entrada muy grosa. Muy importante. Muy sana. Tiene un carácter de aspecto iniciático el psicoanálisis como las otras tradiciones, aunque sea una puerta de entrada. Y ese carácter tiene que ver con que el dispositivo que Freud construyó aloja este aspecto más inconsciente de la persona, que es la repetición en acto. A través del concepto de Übertragung, transferencia, Freud pudo ceñir que lo que pasaba en el vínculo con el analista era un fragmento del pasado. Y entendió que si él lograba poner conciencia ahí, en ese momento en el cual la persona está tomada por el espíritu de la repetición, tomada, si hicieron el curso de psicología budista, por el sankara, que está produciendo karma, si en el momento en que la persona está tomada, un fragmento de la persona puede advertir esto, entonces se produce una maravilla. Se produce una apertura que es tan potente que desactiva la repetición. Lo digo de otra manera. Cuando la repetición ha pasado al vínculo transferencial, promovido esto por cómo se fue gestando el trabajo con el analista, entendiendo el analista que eso es el tratamiento, que el momento más importante es el momento del estallido transferencial, el momento en que el conflicto o que el amor se sitúa entre analista y analizante. Si el analizante logra captar, si el analista tiene que entender que ese es el momento más importante y que a él le pagan, no solo por decir cosas, no solo por acompañar, por brindar su juicio, por todo eso, pero posta, el trabajo del analista vale cada centavo invertido en el momento en que el analista lee la transferencia. Ahí vos podés ver el expertise del analista. ¿Y cuál es ese expertise? Que sabe de qué va la cosa, sabe que la cosa está preparada para que eso en algún momento acontezca, porque la persona está removiendo capas de su propio interior en su trabajo de asociación, de análisis. Y cuando toque ciertos puntos, esos puntos no van a estar puestos en palabras, van a estar puestos en sentimientos, en acciones. Y esos sentimientos, esas acciones, el analista tiene que trabajar con el corte. De nuevo, vayan al curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico si quieren aprender esto. Va a tener que trabajar con el corte y con el acotamiento del goce para que esa repetición no se produzca afuera, para que el analizante no repita afuera, porque entonces está teniendo un drenaje energético, el analista no puede trabajar. Tiene que lograr que ese drenaje energético que se produciría afuera sea contenido para que se produzca adentro. El disparo que se produce en el vínculo transferencial es como un disparo con silenciador. El disparo que se produce en el afuera es un quilombo y genera más conflicto. Cuando la repetición se produce en transferencia, el analista sabe, ahora el león está saltando y este es el momento.
este es el momento que estamos esperando. Y aquí viene el momento decisivo, porque acá vamos a tener que trabajar mucho como analistas, porque vamos a tener que usar todos los recursos que tengamos a mano para que nuestro analizante, a quien venimos acompañando de todo corazón y con quien nos hemos comprometido en un trabajo, para que el analizante en ese momento vea su repetición, para que el analizante en ese momento caiga en la cuenta de que lo que está viviendo es un efecto del pasado, que él está convirtiendo en futuro por su propia reacción. Entonces es como que hemos penetrado en el fuero más íntimo de la creación de la realidad de la persona. El analista sabe entonces que ese es el momento, ¿no? Que el león salta una vez y que es ahora que se debe producir la conciencia. Y que si se logra producir la conciencia y puede entender el analizante que eso es un fragmento del pasado y no del presente, entonces se produce la magia del psicoanálisis. Entonces se produce la cura. No es que porque una vez pase esto la persona ya se curó, pero cada vez que pasa esto y cada vez que estalla la transferencia y la persona logra hacer el movimiento porque conserva conciencia y no es arrastrada por la repetición, estamos en un trabajo, discúlpenme la palabra, de puta madre. Estamos haciendo un retrabajo con esa persona y esa persona está haciendo un retrabajo con nosotros y tenemos que estar contentos porque estamos transformando la realidad, porque estamos transformando literalmente, porque le estamos cambiando la vida y la persona se está cambiando la vida con nosotros, que es una maravilla, ¿sí? Bien. Ahora, lo que quiero traerles hoy es que cuando cualquier otro camino cura porque toca elementos medulares, denominadores comunes de esa experiencia. ¿Qué hizo la persona cuando en el vínculo transferencial pescó que estaba en un tren de reacción y se dio cuenta de dónde venía eso? En el momento en que se dio cuenta de dónde venía eso, pero porque lo agarró infraganti, con las manos en la masa, ¿sí? In situ, cuando se dio cuenta, se disolvió. Cuando se dio cuenta, salió de la repetición. En el momento en que observó, se distanció y entendió que hay una diferencia entre la reacción y su ser. Entendió que hay una diferencia entre la repetición y su ser. Hubo un corte, hubo una escisión, hubo un distanciamiento, hubo un, como dicen en el poslacanismo, un clivaje. Entonces, la conciencia pudo separar lo que era algo que la parasitaba como un programa antiguo de su propio acto creativo. En el momento en que se produce la separación y hay un distanciamiento entre la repetición y el ser de la persona, cae la potencia de la repetición, porque la repetición solo es efectiva cuando hay inconsciencia. La repetición solo opera cuando no hay esa visión, cuando no hay esa awareness, cuando no hay esa luz del ser sobre ella. La repetición vive de la oscuridad, vive de ser inconsciente, su naturaleza es inconsciente. La repetición es inconsciente, el inconsciente es repetición. Lo más inconsciente es repetición, y como es repetición es efecto en la vida, y como es efecto en la vida es realidad externa, que es lo más inconsciente, tu realidad externa. ¿Qué hay cuando vas más para adentro? Tu exterior. ¿Cómo se compone tu exterior? ¿Cómo es tu realidad externa? Eso es tu inconsciente. Bueno, no todo obvio, a ver, creo que me entienden. Creo que si hemos llegado a este nivel de conceptos y siguen estas exposiciones y siguen hasta estos minutos en una exposición
que es petróleo conceptual como esta, creo que entienden de qué va la mano. Claramente existe una realidad externa compuesta por las decisiones de 20.000 otras personas. No se trata de entender eso, se trata justamente de aquel fragmento que nosotros reproducimos a partir de nuestra propia acción, generando entonces situaciones que componen nuestra vivencia de la vida, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó entonces? La persona tuvo el poder de ver que eso era repetición. Tuvo el poder de conservar conciencia en un momento donde lo que había era arrasamiento de inconsciencia. Porque es fácil decir, voy a ser consciente mientras estoy aquí tranquilo en mi consultorio, me tomo un mate y les hablo. Voy a ser consciente de todo lo que estoy sintiendo, diciendo ahora y produciendo. Es fácil. Es fácil porque en este momento no hay ninguna marea emocional cuantitativamente compleja que me esté tomando, salvo la inspiración de hablarles, salvo el deseo de transmitir, salvo mis ganas de crear contenido y conectarme con ustedes. Es fácil. Pero no es fácil cuando estoy en pleno ataque de ira. Pero no es fácil cuando estoy en pleno ataque de tristeza, en pleno ataque de depresión. Pero no es fácil cuando estoy tomado por la manía de que soy un capo y ahora voy a conquistar el mundo. No es fácil ahí. Es simple observar el mar cuando está calmo. Es difícil conservar la paz en la tormenta y conservar la conciencia en la tormenta. Uno aprende, ¿no? Hay que ser consciente, hay que observar, hay que poder distanciarse. Entonces, uno dice, ok, seré consciente. Y de repente no te das cuenta y estás metiendo la pata en el mismo agujero y estás mandándote la de siempre. ¿Y cómo se logra detener el mar de inconsciencia? ¿Y cómo se logra mantener la luz prendida cuando la noche es total? No se puede tener un secretario, como dice Goenka en una de sus charlas de los retiros de Vipassana. No se puede tener un secretario que esté 24 horas tratando de hacerme consciente de mis repeticiones, ¿no? Entonces supongamos que soy un tipo que, no sé, tiene ataques de ira. Entonces me contrato un secretario interno y le digo, avísame cada vez que venga la ira, ¿no? Anda avisándome. Van pasando los días y un día llega la ira. Entonces el secretario viene y me dice, maestro, mire, ahí viene la ira. Aquí le estoy yo avisando que está viniendo la ira. Tiene que ser consciente, sea ecuánime. La ira es la ira. Le pego un bofetazo al secretario y le digo, ira, ¿vos me vas a decir a mí qué es la ira? Yo te voy a enseñar a vos qué es la ira. La ira es esto no es ira. ¿Qué es eso? Ira. Entonces, el aspecto de posesión de la repetición es muy importante destacarlo. Tenemos que volver a hablar de la posesión, ¿eh? Nota al pie, recuérdenmelo, porque tenemos que volver a hablar de la posesión. Re importante. Hay que volver a traer el concepto de posesión. Distinguirlo un poco, obvio, de ese concepto de posesión tipo exorcista que tenemos en la cabeza guardado por las pelis, que también se le puede dar un lugar, ¿no? Existe esa posesión de aspectos ínferos demónicos, pulsionales absolutos, que es otra cosa, ¿no? Que en los 31 planos de existencia del budismo se corresponde con esos dioses caídos, ¿no? Que son formas de inteligencia que, en fin, lo dejo para otro momento. De la posesión del Sankara, de la posesión de la repetición, ¿sí? Entonces la repetición tiene un aspecto de posesión. Se trata de conservar conciencia en la posesión. Se trata de conservar la luz prendida en el momento en que hay un arrasamiento. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos a partir de una combinación entre el deseo de algo más, el deseo de cura, la confianza en el proceso también nos lleva y nos produce la vibra de lo que nos llega de la energética de nuestro analista. Es muy importante ver que el analista
no se mueve, ¿no? Cuando se nos mueve el barco, cuando sentimos que está todo como el orto, el analista está ahí. Y lo sentimos, que está en su centro, ¿no? Todo eso nos va dando la fuerza, porque se trata de constituir una fuerza, para poder separarnos del espíritu de la posesión, de la repetición. Y así se produce la cura, ¿no? Fíjense que lo que estoy diciendo es, bueno, cómo cura el psicoanálisis. Lo que pasa es que no lo estoy explicando como para alguien que recién empieza en estos temas. Ya esto es un nivel avanzado, bastante avanzado de transmisión conceptual. ¿Por qué cura? Porque hubo un distanciamiento, porque hubo un plano en el cual la persona se distanció de algo que no es. Hubo una separación identitaria. A esto nos referimos cuando decimos que el ego se transforma. Si una persona entra en un proceso psicoanalítico y después de 10 años el ego es el mismo, ese proceso no funciona. O es un lugar donde la persona va a hablar nomás y punto, pero no pasa nada. El ego se tiene que transformar. Se tiene que transformar. La persona tiene que entrar a una experiencia analítica y salir siendo otra. ¿Sí? Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo de esa persona tiene que ser otra. Porque eso es lo que ocurre. Es un trastorno identitario. Trastorno en el sentido más bello y absoluto que podemos pensar. Es que mi ego cae. Por acción activa de mi propio proceso de trabajo, que hace que en los momentos de mierda absoluta o de locura maníaca absoluta, donde me creo no sé qué, puedo separarme, puedo ver, puedo recordar. Y en el momento en que puedo separarme, puedo ver y puedo recordar, se produce un segundo efecto. De repente empiezo a escupir recuerdos. De repente empiezo a recordar cosas que antes no estaba recordando. Cosas que creí que nunca más iba a volver a recordar. Cosas que... nada. Eso. Y ahí se produce entonces lo que comúnmente se confunden como el proceso psicoanalítico, que es recordar. No, el proceso psicoanalítico no es recordar. El recuerdo es un efecto. El recuerdo es un efecto secundario de ese trabajo, ¿sí? Empiezo a recordar y entonces empiezo a entender cómo están ligadas las cosas. Cómo los eventos se conectan con consecuencias y esas consecuencias se conectan con otras nuevas causas que dan lugar a mi vida actual. ¿Qué hubo en la persona que pudo hacer este movimiento? Hubo una presencia que se pudo mantener. Freud trataba, y nosotros como analistas también tenemos que tratar de darnos cuenta, y mientras más vamos avanzando en la profesión, más nos podemos dar cuenta de esto. Trataba de entender al principio, en las entrevistas preliminares, cuando una persona tenía esta particularidad de poder sostener presencia. No lo decía así Freud, obvio, así lo estoy diciendo yo. De poder sostener presencia en los momentos en que todo está prendido fuego. Por eso Freud hablaba de condiciones de analizabilidad, y por eso jamás nos van a haber escuchado en este canal decir que el psicoanálisis es para todos. No sigue el lema de la Revolución Francesa de igualdad. Habrá otros métodos para otras personas, así como las tradiciones no son para todos. Y como dicen los sufis, hay tantos caminos como corazones. Y mi camino de mi práctica de meditación es para mí y para otras subjetividades, pero no para todos. No todo es para todos. El psicoanálisis tampoco. Entonces, se trataba de poder pescar al principio, primero para ahorrarle tiempo a una persona que va a emprender un trabajo que no le va a servir. Segundo, para poder afinar mejor la herramienta que tenemos, ¿no? De ver quién va a poder... sostener el tipo de trabajo que va a implicar mirada, observación, separación en la tormenta de la repetición. Obvio, a ver, por favor, no quiere decir que de buenas a primeras en un estallido transferencial uno ya tiene conciencia, ya me di cuenta. No, pueden pasar meses de que la cosa esté obstaculizada. Tenemos otro videito también de obstáculos en el tratamiento. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se los dejo todo acá, todo lo que quieran acá abajo, ¿sí?
El psicoanálisis cura porque de fondo hace un trabajo de ascesis. A este punto quería llegar. El psicoanálisis cura porque de fondo hace un trabajo de ascesis. El mismo que hace la meditación, el mismo que hace la contemplación, el mismo que hace... Miren lo que les voy a decir. El mismo que hace el montañista cuando atraviesa los obstáculos y llega a su cima. Un trabajo de ascesis. Ascesis no hay que entenderla en el sentido occidental pedorro que nos viene de nuestro estado civilizatorio disolutivo, en el cual la religión que debía acompañarnos ya no existe. Siempre traigo este concepto, ¿no? Pero fue tremendo ahora este verano de aquí del sur, que fue el invierno del norte, encontrarme iglesias, capillas en Europa con velas de plástico y de LED pidiéndote €1 para prenderlas. Dios santo, Dios santo, el elemento del fuego no está. En cambio, una gran diferencia en Turquía, entrar a las mezquitas y que te tengas que sacar los zapatos. Que haya ciertos códigos de vestimenta que hay que seguir, no importa lo que después cada uno piense al respecto de eso. Estoy hablando del lugar que se le da a la práctica. Y que obviamente no te vas a encontrar una vela pedorra de eléctrica para prenderle un santo, dejémonos de joder. Pero bueno, en fin, me fui por ahí, perdón, discúlpenme la digresión. Volviendo, no hay que entender la ascesis como la mortificación de un monje que se está cagando a latigazos para expiar el pecado y entonces se autocastiga. No es eso. La ascesis es un proceso de ejercicio en el cual la persona gana una fuerza psíquica, una fuerza psicofísica. Eso es la ascesis, y el trabajo psicoanalítico es una ascesis. Entonces, Freud, ¿qué trajo? ¿Qué inventó? ¿Qué redescubrió? ¿Qué reinventó? Una forma, un dispositivo vincular para acompañar a la persona a hacer un trabajo de ascesis. Y ese trabajo de ascesis implica una separación que requiere voluntad, conciencia, confianza, deseo, para separarse y atravesar el mar del miedo, de la angustia, de las falsas nociones acerca de cómo son las cosas, de las nociones que le vienen por herencia y que simplemente están instaladas de forma automática. Para superar todo eso se requiere fuerza. Y el psicoanálisis va progresivamente aumentando la fuerza. Por eso también podemos hablar de ejercicio psicoanalítico. Cuando uno se sienta a meditar y uno se sienta en aditana, Pali significa con firme determinación. Esto obviamente se aprende, ¿no? No se hace al principio, y si uno está empezando a meditar, mejor ir a un lugar donde a uno le enseñen bien a meditar. Con una transmisión integral, inscripta con un maestro que maneje bien la transmisión. Está lleno de falsos maestros, gente. Está lleno. ¿Se acuerdan cuando en el curso de psicoanálisis y psicología budista yo les decía, yo no enseño meditación? Yo no enseño meditación porque yo no soy... Está lleno de gente que enseña. Porque estamos en una época en donde cualquiera que se nombre maestro y tenga cierta posición en redes lo va a lograr siguiendo ciertas reglas de publicidad, de parla, de no sé qué. Yo no enseño meditación porque es una gran responsabilidad transmitir una técnica que hace ingresar en planos, si se siguen, suprasensibles en el humano, en donde uno tiene que manejar emociones que uno tiene que aprender a entrar. Me planto ahí, no digo más. Entonces, cuando uno se sienta a meditar, discúlpenme que estoy disperso, cuando uno se sienta a meditar y uno mantiene la postura en aditana, en firme determinación de que voy a observar absolutamente
todo lo que pase en mi cuerpo. Voy a observar mis sensaciones. Voy a quedarme quieto. Tomo la firme determinación de quedarme quieto durante un cierto lapso de tiempo para meramente observar. Empieza el trabajo de ascesis. ¿Por qué? Porque ahí va a venir el displacer. Y el displacer se presenta como algo que va a llamar una reacción. ¿Y las reacciones cuáles van a ser? Y las de toda tu vida. Si sos exagerado, meditando vas a ser recontra exagerado. Si sos depresivo, te vas a deprimir. Si tenés tendencia a generar ilusiones sobre las cosas, vas a generar ilusiones sobre las cosas. Si tenés una tendencia a dormir, vas a querer dormir. Es un trabajo de cirugía psicofísica, es un trabajo de cirugía kármica, sankárica. Es un trabajo de ascesis. Entonces observo, y si logro observar con ecuanimidad ese displacer, cambia, muta, se transforma, desaparece. En un primer momento generalmente nos encontramos con el displacer, después viene otra etapa, que es manejar el placer, que es otra historia. Cuando vean a alguien que tiene mucho tiempo meditando y lo ven meditando, muchas veces lo que tiene que manejar ya no es el displacer, son montos de placer muy importantes que los neurocientíficos hoy los estudian, los cerebros de los meditadores, y dicen, el sistema de recompensa está disparando a lo loco, ¿qué pasa? Y no está comiendo McDonald's y no está teniendo un orgasmo, pero el cerebro parece que estuviera teniendo un orgasmo, Esto es data aposta. En el videito anterior les dejé un fragmentito de The Guardian que le hacían un estudio a Ginseng Yang. Espectacular, ¿no? Porque se maravillan los científicos, se maravillan, no entienden qué está haciendo la persona, cómo está activando ciertos circuitos que, bueno, en fin. Pero entonces, la práctica de meditación es una práctica de ascesis porque implica ganar una fuerza frente a lo que está automático en nosotros. El psicoanálisis es lo mismo. No lo digo yo, lo dice Freud. Si no me creen, vayan a leer a Freud. Está tal cual. Bueno, no tal cual como las palabras que lo estoy diciendo, porque yo lo estoy rediciendo con otros términos, con otras ideas, atravesado por mi experiencia, dicho de otra manera, pero es lo mismo. Entonces nosotros acá hablamos de psicoanálisis anagógico simplemente para inscribir la técnica en un marco de paradigma diferente y más amplio del que traía Freud, pero la técnica es la de Freud, la técnica es la de Sigmund, tal cual. El psicoanálisis cura porque es un trabajo de ascesis. El trabajo de ascesis es un trabajo que genera una fuerza que permite a la persona, al ser, separarse de fragmentos automáticos de sí mismo que tienen fuerza. Y una data acá, antes de cerrar. La repetición tiene mucha fuerza, pero un minuto de ecuanimidad, un minuto de conciencia, un minuto de separación equivale a horas de repetición. Y ahí tenemos una gran novedad. La liberación que se produce a partir de la ascesis, la liberación que se produce a partir del trabajo psicoanalítico fino en transferencia, es muy liberadora. Es muy aliviadora. Tiene mucha potencia, tiene más potencia que la repetición. Entonces, porque eso es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar una vida que llevo 40 años en la misma mierda? ¿Cómo la voy a cambiar en un año? Bueno, un año siempre es poco tiempo, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero se cambia porque cada momento de conciencia equivale a mucho tiempo de repetición. Porque la potencia liberadora y la potencia lumínica de ese trabajo es mucho más... no sé cómo decirlo. Podría meterme más en metafísica, pero hoy me voy a plantar ahí. Es más potente.
Y es más potente la liberación del deseo que el acogotamiento de la repetición. Bueno, gente, que sean felices, que estén bien, que avancen en sus propios trabajos. Recuerden que en alejandrocampot.com pronto vamos a empezar a subir herramientas herramientas para profesionales y herramientas personales que van a tener la particularidad de que van a ir a otras profundidades, van a ser pagas. Se va a pedir un intercambio monetario por ellas. Espero que le encuentren valor y que se animen. Porque también me permite y nos permite salir un poquito de la red YouTube, empezar a hablar de cosas que nosotros ya estamos en el límite de lo que podemos decir en YouTube. Estamos ahí, estamos circulando ahí. Y que es mejor encontrar en otro tipo de lugar. También tenemos el grupo de Telegram que hemos abierto hace poco, el canal de Telegram, donde se pueden enterar de los vivos que hacemos, de los vivos que hago, de las charlas que voy dando, de cuándo se publican nuevos videos y de cuándo aparecen nuevos cursos en la web. Si no nos seguimos por Instagram, síganme. Y nos seguimos. Y bueno, que estén muy bien, que sean felices. Nos vemos pronto. Chau, chau.